Bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por eso hemos creado este podcast para brindarte distinciones, herramientas y estrategias que te apoyen a materializar tu visión. ¿Estamos listos? Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Alinea tu Visión, y estamos con un tema que a mí me encanta, que realmente no es un tema tan agradable para muchos, pero para mí es la oportunidad de dar un salto, de crear un nuevo contexto y un liderazgo diferente en las empresas, en las organizaciones y, ¿qué te digo?, también en cualquier equipo o grupo de familia, y es el coaching para colaboradores difíciles. Es entender cómo podemos manejar esas situaciones complejas en el trabajo cuando denominamos a un colaborador difícil. Lo hemos visto en los entrenamientos de clientes difíciles, que son personas difíciles para nosotros, ¿ok? Muchas veces etiquetamos a las personas como cliente difícil, colaborador difícil, pero ¿qué tanto asumimos la responsabilidad que eso es difícil para nosotros? Recuerden que en todos nuestros entrenamientos de Alinea tu Visión, en todos los entrenamientos de alineamiento de la visión y en todos los entrenamientos de We One, siempre nos enfocamos en asumir la responsabilidad de cómo participamos nosotros en esos resultados, en esa dinámica, en esa relación, en esa estructura, porque si nosotros identificamos cómo participamos, ahí está nuestra fuerza creadora y transformadora de poder cambiar esos resultados. Entonces, entrando en materia y hablando acerca del coaching de colaboradores difíciles, algo que siempre les digo cuando tenemos entrenamientos, consultorías, es identificar 3 momentos muy importantes. El primer momento es cómo llegó ese colaborador difícil a nuestra empresa. Y esa pregunta es bien interesante, porque muchas veces cuando está una situación hoy en día con un colaborador que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, o el tiempo que sea, o acaba de ingresar, la pregunta siempre hay que hacer: ¿cómo entró esa persona? Porque la entrada habla mucho de cómo se va a desarrollar la relación y la dinámica entre esa persona y el equipo, o entre esa persona y el jefe, o entre esa persona y toda la empresa, toda la cultura. Por eso es muy importante saber cómo entró. Muchos colaboradores difíciles entran sin un proceso de reclutamiento, sin un proceso de diagnósticos, de psicometrías, de entender quién es esta persona, su contexto, su cultura, sus habilidades de liderazgo, en fin, 1001 características importantes que muchas veces desconocemos, que cuando contratamos por necesidad, muchos líderes, muchas empresas se saltan todos los procesos para contratar inmediatamente a esta persona. Y no digamos cuando esas personas son referidos, son familiares, son amigos, o cuando muchas veces los líderes quieren apoyar a cierta persona y le dan una entrada libre, un pase libre a personas en la empresa. Entonces, ¿desde cómo entró esa persona? Ahora, segunda pregunta de ese colaborador difícil es ¿cómo se desarrolló en el contexto? Y cuando hablamos de cómo se desarrolló en el contexto, es justamente un colaborador difícil se vuelve complejo, difícil, o empezamos a tener problemáticas, incidencias, crisis dentro de la empresa derivadas de esta persona. Algo que nos tenemos que preguntar es cómo está el contexto de nuestra empresa, cómo está el contexto para que esa persona pueda hacer eco, ruido, o pueda desarrollar esas actividades. Lo que te quiero decir es que los colaboradores difíciles llegan y se sostienen en empresas que no tienen una estructura, y a veces eso es difícil de ver y de entender, y a veces de retroalimentarnos. Muchos dueños de negocios quieren tener una solución sobre la persona difícil. ¿Qué le digo? ¿Qué le hago a esa persona? Y no quieren ver una solución real, que no solamente te va a llevar a definir qué hacer con esta persona, sino cómo prevenir para que no se sigan duplicando estas situaciones. Muchos líderes solamente apagan fuegos cuando carecen de estructura. Si tu contexto de tu empresa no tiene estructura, no se están viviendo los valores, hay malos hábitos, malas prácticas, definitivamente es un campo fértil para que se reproduzcan actitudes, acciones o colaboradores difíciles. Entonces, por eso es muy importante entender, si están sucediendo cosas difíciles en tu empresa, tiene que ver mucho el contexto, y ese contexto no lo trajo esa persona. De alguna manera, la falta de tu liderazgo, la falta de observación, el postergar, clarificar la estructura de tu empresa, esa es la consecuencia, ese es el resultado, colaboradores difíciles. Entonces,
Por eso esta es la segunda pregunta muy poderosa. Y la tercera es, ¿cómo se salió ese colaborador difícil? A veces hay empresas que dicen, es que ni siquiera le puedo dar la salida, voy a tener un juicio, voy a tener un conflicto, tienen miedo a la salida. O muchas veces las personas cuando ya las despides porque ya estás rebasada o rebasado de todas las situaciones que ha generado esta persona y que esa persona se sale llevándose información de la empresa, eliminando información, te das cuenta de cosas que subtrajo de la empresa o sin lugar a dudas allá afuera está generando una mala fama acerca de la empresa, etc. Tantas consecuencias y tantas cosas. Una mala salida de colaborador que llega a ser muy problemática y que hoy en día hay tantos miedos para difundir información negativa y que muchas veces la empresa tiene que generar campañas para poder contrarrestar todo eso. Entonces, ¿cómo son las salidas? Y muchas veces ese colaborador que se va, después lo tenemos que andar buscando para saber cómo quedaron, dónde está la información, dónde están los reportes, cómo está la relación con el cliente, qué pasó con este proceso, etc. Una muy mala salida donde no tenemos toda la información y donde no podemos brindársela a la persona que ahora va a estar en ese puesto. Entonces, si te das cuenta, algo muy importante, y ese es un análisis que yo siempre hago cuando me siento con los líderes de un equipo, de saber cómo llegó esa persona, cómo se desarrolló y cómo se está yendo o hacia dónde estamos yendo. No es como qué pasó, qué está pasando y también qué queremos que pase o qué va a pasar si seguimos actuando de esta manera. Este análisis es muy poderoso porque así asumen la responsabilidad y cuando nosotros asumimos la responsabilidad, siempre lo he dicho, es lo que nos da la oportunidad de hacer cambios, de hacer cosas diferentes frente a estos colaboradores difíciles. Entonces ya hablamos, procesos en la atracción de talento, el reclutamiento desde alineamiento a la visión, tener claridad en sus fusiones, manuales de puesto, toda la parte del onboarding que es sumamente importante. Durante la estancia, indicadores, tener los reportes, la información de la persona, tener la medición constante, tener sus indicadores, al final de cuentas tener toda la parte legal clara y en su salida tener justamente las evidencias, los testimonios, tener toda la parte legal bien clara del proceso de salida y sobre todo tener una salida que desde nuestra parte, desde el balón en nuestra cancha, sea una salida digna, ¿ok? Indistintamente cómo vaya a reaccionar y operar el colaborador. Entonces, esas estructuras son fundamentales. Si tu empresa hoy carece de esas estructuras, es muy importante que te pongas en contacto con nosotros, porque tanto lo puedes empezar a entrenar en nuestros entrenamientos de recursos humanos, de alineamiento a la visión, de cultura y estructura organizacional. También tenemos material disponible en este podcast, evidentemente. También tenemos grupos de WhatsApp donde te podemos mandar la liga para tener acceso, donde vas a estar recibiendo información importante. Tenemos webinars gratuitas donde tú vas a poder trabajar estos temas y también entrenamientos especializados. Así que tenemos toda una plataforma de aprendizaje para que tú alinees tu visión y crees un contexto que te apoye a lograr esos grandes resultados. Ahora, algo que vamos a hablar también es las situaciones comunes y complejas y difíciles y cómo el coaching nos puede apoyar para poder transitar, para poder atravesar estas situaciones y que no se sigan replicando en nuestra empresa. Y yo siempre hablo de varios temas de comunicación que son comunicaciones tóxicas, que son comunicaciones difíciles y que el coaching al hacer preguntas, al tener esta herramienta tan valiosa que lo hablamos, váyanse al podcast de Gerente a Líder Coach, cómo esto nos puede apoyar a manejar estas situaciones difíciles. Una de las primeras comunicaciones que son sumamente tóxicas son las quejas. Los colaboradores difíciles siempre van a llegar a quejarse. Y lo peor es que a veces se quejan de cosas que ni están en su área, que no están en su control y que solamente vienen a botar esta información negativa. Eso sí, nunca va a haber cosas positivas, siempre va a haber quejas. Y como decía un coach, las quejas y fumar no sirven para nada. Entonces, cuando se nos presentan quejas, cuando los colaboradores llegan solo con quejas, sin oportunidades, sin posibilidades, sin resoluciones,
Pues, ¿qué pasa? Que ahí podemos hacer estas preguntas como, ¿esto que me cuentas te afecta a ti? ¿Cómo te afecta? ¿Está en tu poder? ¿Está en tu control? ¿Está en tu área? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Cómo te impacta y cómo puedes transformarlo, cambiarlo? ¿O cómo tú co-creaste esa situación? Cuando se vienen a quejar del maltrato de un compañero o compañera, también le puedes preguntar, ¿y tú cómo participas en esa dinámica? ¿Cómo has construido esa relación con esa persona? Entonces, esas preguntas de coaching tan puntuales apoyan a que la persona pase de la queja a la responsabilidad, de la queja víctima a la responsabilidad y a la proactividad de hacer algo al respecto. Luego tenemos que las personas difíciles hacen muchos reproches. Yo di esto y no me diste esto, y tú me aseguraste esto, pero yo hice esto y nunca recibí, ¿no? Todos estos reproches. Algo muy importante es que cuando una persona empiece a reprochar, y definitivamente es una expectativa de la persona, que esperaba hacer algo, esperaba en su imagen, en la cabeza, era que iba a hacer algo y que iba a recibir algo a cambio. Muchos de las personas, colaboradores difíciles, juegan mucho ese juego de hacer, esperando. Por ejemplo, un día se ponen muy productivos y todo, y al final piden un permiso. Es que mañana puedo faltar, y tú no puedes. Y ellos se molestan, es como, hoy me esforcé todo el día, etc. Pero nunca sabía la persona. Es decir, los colaboradores difíciles quieren que la gente les lea la mente. Y no, ahí es importante que tú hagas estas preguntas. Yo me comprometí a eso. Al realizar esto, estabas con la expectativa de que yo te diera el permiso, me lo comunicaste. Y también, para la próxima, cuando quieras algo en específico, comunícamelo. Cuando hagas algo esperando algo a cambio, comunícamelo. Eso es algo muy importante, porque los líderes utilizan eso y lo utilizan que es la tercera situación que vamos a hablar, que ocurre comúnmente con los colaboradores difíciles, la manipulación. Los colaboradores difíciles no solo manipulan a su líder, a su jefe, que cuando ya lo manipulan, híjole, ya estamos perdiendo bastante. Si a ti gente te está manipulando, si tú eres líder de un equipo y hay gente que te está manipulando, mucho cuidado, porque estás poniendo en riesgo a tu equipo. Creo que ya ahí no es que sea demasiado tarde, pero ya vas tarde. Ahora, algo que pasa mucho es que estos colaboradores difíciles van a manipular con la información a sus demás compañeros, diciendo, si no haces esto, voy a decirle al jefe. Si no me permites esto, voy a decirle al jefe de esto. Sí, algo muy importante en la manipulación, ahí no hay coaching como tal. Yo siempre les digo que en la manipulación es no caer en la dinámica, no engancharse, sino al contrario, visibilizarlo. Es decir, pedirle a una persona que escuche esta información. Como, hey Juan, ¿puedes venir? Sí, dime, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Que si no haces esto, lo voy a decir al jefe. Ok, ¿escuchaste? Sí, ok. Y tú le puedes contestar. Ve y compárteselo al jefe. No entres en la dinámica. Lo mejor, y si es información sensible para ti, es mejor que rompas eso. Porque si no vas a ser presa de esa persona por mucho tiempo. Si tú le abres la puerta a ese caminito, lo va a utilizar todas las veces que sea. Y también, pues no le des material para que haga eso. Los colaboradores difíciles hacen una cuarta cosa, que es la interpretación excesiva. ¿Ok? Emocionalidad e interpretación excesiva. Lo exageran todo. ¿Ok? Exageran diciendo que tal compañera está en su contra, que tal jefe tiene represalias con él. Van a empezar a utilizar todos los derechos que tienen a su favor, pero sobre todo con interpretaciones totalmente excesivas. Algo que tienes que hacer, yo le llamo el coaching del hecho. Preguntarle, ¿cuál es el hecho? Y apoyarla a distinguir, ¿eso que me acabas de decir es un hecho o una interpretación? La mayoría de los colaboradores difíciles se basan más en interpretaciones que en hechos, que en situaciones reales. Y hay que aterrizar a esas personas a la realidad a través de preguntas, a través de preguntarle, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente, ¿qué te dijo? Eso estás pensándolo tú, eso no fue lo que dijo fue esto. Aterrizándolos, porque si no, esa emocionalidad excesiva, tú te puedes poner de su lado y mucho cuidado porque se hace el camino ideal para la manipulación.
Otro punto muy importante es que los colaboradores difíciles traen el pasado al presente. Yo les llamo sacado del pasado. Es decir, son las personas que cuando llegan nuevos colaboradores les empiezan a decir, cuando estaba el otro colaborador lo hacía de esta manera, cuando el otro colaborador estaba, cuando el otro jefe, nosotros lo hacíamos de esta manera, yo logré esto en el pasado, yo hice esto, a mí esto. Entonces trae todo el tiempo el pasado para solo vivir de victorias pasadas y sentir un poder, un posicionamiento, una imagen frente a las demás personas que no es real. Entonces aterrizarlo con preguntas enfocadas a metas y objetivos. ¿Cuál es tu meta del día de hoy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás logrando? ¿Qué estás haciendo para alcanzar esos resultados? Siempre aterrizarlos al presente. Otro punto muy importante que hacen los colaboradores difíciles son los chismes. Utilizan los chismes. Y yo siempre les digo a todas las personas, chismoso es el que lo cuenta, el que lo escucha y el que lo comparte. Entonces, de entrada, no entres en la comunicación indirecta. ¿Qué es lo que puedes hacer? Llamar a la persona de la que están hablando para que en ese momento se termine el chisme. Ahora, recuerda que en el chisme hay manipulación. La persona siempre te va a contar un chisme para ver cómo reaccionas, porque va a utilizar tu reacción, va a utilizar lo que opines, lo que digas. Y también va a evaluar tus reacciones y lo que dices para ver del lado de quién estás, para saber si puede unirse contigo, ¿ok? Para su beneficio. Así que mucho cuidado. Y a mí me encanta el filtro de Sócrates que dice... Bueno, sí, según yo es el filtro de Sócrates, ahorita lo vamos a investigar si es, los 3 filtros, que es, ¿lo que me estás comunicando es verdad? ¿Estás 100% seguro que es verdad? Porque si no es verdad, ¿para qué me lo cuentas? Segundo, ¿es algo bueno lo que me vas a contar? Porque si no es algo bueno, ¿para qué me lo cuentas? ¿Y me es útil? Si no me es útil, ¿para qué me lo cuentas? Entonces, si no es verdad, no es bueno y no es útil, no tiene sentido. Y yo siempre también les digo a los líderes, cuando hablamos de chismes, recuerden que el contenido del chisme habla de la impotencia de la persona. Entonces también preguntes, cuando alguien viene, ¿ya viste que tal compañera se va a ir de viaje? En vez de irte en el chisme, le puedes preguntar, ¿y tú a dónde te gustaría ir? ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿Qué estás planeando? En el momento que le regresas el foco a la persona no sabe qué hacer con eso, se retira. Así que es una manera muy inteligente de detener el chisme. Otro punto también creo es el tema de es algo que utilizan mucho los colaboradores, que es la confrontación. No confrontar, sino ir clarificando las situaciones. Una confrontación con un colaborador difícil puede escalar a niveles muy altos y lo mejor es clarificar la información con resultados, con números, con hechos, no cayendo en generalidades, sino específicamente, atendiendo a lo que se esperaba de él, lo que hizo, lo que no hizo y siempre documentar con una carta compromiso qué es lo que se compromete la persona, porque de esa manera podemos aterrizar si hay un protocolo, si hay un proceso y hay sanciones. Y algo muy importante con los colaboradores difíciles es que si tú no asumes el compromiso de cumplir las reglas, siempre ellos van a sentir que pueden hacer lo que sea. Y esa es claramente tu responsabilidad en la parte de la estructura. Y bueno, esto fue el tema de colaboradores difíciles, de cómo ir aplicando el coaching. Claro que en WeOne tenemos módulos especiales para trabajar eso en coaching 1 a 1 o como también en módulos de entrenamiento. Y quiero recordarte algo bien importante. Todos los podcasts que tenemos aquí en Alinea tu Visión te apoyan a ir construyendo distinciones, herramientas, estrategias para lograr tu visión, pero también para situaciones que vivimos en el día a día y que a veces por desconocimiento, falta de distinciones o conciencia, solamente estamos repitiendo los mismos patrones. Así que toda esta información tal vez te va a abrir una posibilidad de cómo puedo empezar a operar las cosas de una manera diferente, cómo puedo liderar de una forma diferente y cómo puedo crear un contexto diferente. Así que si esta información está siendo de valor, danos clic, regálanos tu like, regálanos suscribirte en YouTube, la campanita para que te lleguen las notificaciones en Spotify. Y muchísimas gracias por compartir con más personas este capítulo. Así que nos vemos en la próxima. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez Bramble.